Acá estamos en Polvo y Miseria, bienvenido y bienvenida, esta vez para estudiar Marcos 10. Aquí está Patti, está Rafa, está Paola, está Marcela, está Luis, está Rolando, hay cacahuates, hay galletas, hay mucha vida con Yeshua. Bueno, ojalá puedas ver la enseñanza que nos quiere dar Cristo. Aquí se nos va a enseñar sobre el divorcio y la mayor parte de la gente lee esto pues muy reducido y sin revelación, porque nada más lo refieren o circunscriben al divorcio entre varón y varona. Y bueno, esto es mucho más profundo y el divorcio es divorciarnos del mundo, del pecado, así es, o vivir en un permanente divorcio, porque no quiere el divorcio. Así es. O sea, nosotros nos queremos divorciar del hombre viejo, pero él dice pues no, sí, y lo tenemos abajo, porque, él no quiere, él quiere llevarnos. Vamos a ver también el aspecto aplicable al matrimonio, y cómo Cristo, pues verdaderamente para él el matrimonio debe ser una cosa hasta el final, es la verdad. Pero, pues, vamos a ver. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarlo. Toda tentación viene de Satanás, aprovechando las pruebas. Si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Correcto, estas cosas vienen de la ley y aquí hay una revelación, porque en el principio no era así, ¿verdad? Hubo una infidelidad en un principio, y esto humanamente hablando, entre Adán y Eva. Eva fue infiel con su marido, el marido que le adjudicó Dios, Adán, y fue infiel con una serpiente, literalmente. Hasta el final se habla. ¿Sí? Ok, entonces, por favor, porque es una secuencia. Se acercaron para tentarle si era lícito el marido repudiar a la mujer. Y él respondiendo dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y esto nos remite, o nos debe remitir, a Génesis 12, a donde se les dijo a Abraham que dejara la casa de su padre y su madre y se una a su mujer. Pero ¿cuál es a la mujer a la que nos tenemos que unir? Claro, la mujer es la iglesia. Y los dos serán una sola carne. ¿Con quién tenemos que ser una sola carne? En primer lugar, con Cristo. Ahora, si se da el caso de que hay un matrimonio, pues es el mismo procedimiento. Ahora, ahí hay que ir a 1 Corintios 7, a donde Pablo expone pues las condiciones en las que deben de vivir dos creyentes que se han casado o que se unen, ¿me entiendes? Ok, y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. Esto espiritualmente, somos uno con el Señor, unos también con toda la familia de Cristo, porque si nos da unidad con Él es para que podamos tener unidad entre hermanos. Y hemos hablado que no puede haber unidad entre hermanos si primero el alma no está unida a Dios, porque no podemos dar lo que no tenemos o lo que no hay en nosotros. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ok, esto en doble sentido. En primer lugar, que no dejemos que nada nos separe de Dios, nada humano. Ahora, también en el matrimonio, pues según esto, es para siempre, porque si tú te divorcias, pues tú adulteras, y si el otro también adultera. Por eso Pablo dice: pues quisiera más bien que todos se quedaran como yo, en celibato, pues, o con el don de continencia, no es la palabra exacta, pero pues es importante la pureza sexual, la verdad es importante, aunque definitivamente no es factor de santidad. Pero es importante, es importante. El cuerpo no es para la fornicación, porque en cuanto hay fornicación, todo cambia. Ya es un alejamiento muy grande del Señor. Sabemos cómo hay que hacerlo.
Hay que hacerlo delante de Dios y punto. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ok, si estás unido a Dios, no dejes que nada ni nadie te separe de él. Ok, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. ¿Por qué? Es una cuestión importante, claro que sí, no les checaba, esto era un escándalo. Ok, hermano. Y les dijo, bueno, sobre todo escandalizó cuando habló de los eunucos, ¿no? Ahí sí dijeron, bueno, ¿quién podrá escuchar esta palabra? Bueno, pues al que sea capaz de recibir esto, pues que lo reciba. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, ¿hay desavenencia? Sí. Pues es parejo, ¿no? O sea, si el hombre repudia a su mujer, es contado por adulterio. Ahora, más tarde abrió o dio una concesión, salvo por fornicación. Sí. Pero volvió a decir, pero en el principio no fue así, porque en el principio hubo fornicación y Adán sí recibió de nuevo a su mujer, aunque le echó la culpa, ¿verdad? Y esto y el otro, pues la recibió de vuelta. Y además no tenía de otra porque no había otra. Así es. O Eva o el chango. O Eva o la jirafa. Ahora, este adulterio, en primer lugar, tenemos que verlo con relación a Dios. Espiritual. Y el divorcio del mundo, del pecado, de la carne, así es. Divorciarnos, separarnos, como hizo en Génesis, literalmente con toda la creación. Ahora este proceso de Génesis se está dando y aconteciendo a cada instante en nuestra alma. Dios con su palabra está separando. Esto es discernimiento, pues. Separando lo que hay de carnal en nosotros con ahora la nueva criatura. Porque si hay algo espiritual en nosotros es la nueva criatura, el Espíritu Santo. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ok, vuelve a traer la cuestión de los niños. Y le presentaban niños para que los tocasen. Y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Vamos a hablar de esta cuestión porque se sigue manejando esto de que no, que te toque el pastor, que te toque el reverendo para ver si se te pasan algunos dones. ¿Es esto verdad o es basura completa? Mentira total. Basura, no pasa de ser una autosugestión de la persona que lo tiene en un pedestal a la persona, pero no es así, la transmisión de poder no es así, ni con imposición de manos, ni con tocar el manto sagrado o el manto consagrado de Franklin. Así es. Ok, entonces, pues, esto para recibir el poder de Dios, pues, es por fe y es una cosa que... Sí, es una experiencia diaria. Aquí es ganar experiencia espiritual. De hecho, dice que el alimento sólido es para los que tienen ejercitados los sentidos espirituales. Los que viven diario en eso están creciendo. Ok, entonces, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Otra vez la locura, reprendiendo a los de afuera. Espérame, hay que reprender al demonio, no a los de afuera. Además, esto era grande soberbia, porque Jesús no dijo nada. Y él dijo, dejad a los niños que vengan a mí, porque de los tales... Y se sirvió por medio de esta parábola en acción para mostrarnos cómo tenemos que recibir el reino de los cielos. Y ya hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Que hay que recibirlo como los niños, en obediencia, con la fe que tienen los niños. Pero también hay que dejar de ser niños y crecer. Vaya, no dejar de todo rasgo de infantilismo. O sea, el niño caprichoso, veleidoso, o que se va con el mejor postor. Sí. O sea, si yo le puedo traer un pastel, pero si viene otro le trae 3 pasteles, se va con el de los 3. Porque no tienen discernimiento, no saben todavía juzgar entre lo bueno y lo malo. Esa es la parte mala de los niños que no hay que tomar. Hay que tomar lo bueno de los niños y lo malo no, porque no es cierto que los niños todo bueno. ¿Cuáles buenos? Y además hay niños de las tinieblas. Sí. Completamente, pues sí. Bueno, dejad a los niños. Viéndolo Jesús se indignó con los apóstoles. Bueno, con estos, ¿verdad? Y les dijo muy tiernamente, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios.
pero otra vez aclarando que no es de los niñitos, sino de los que se vuelven como niños y reciben el reino de Dios como los niños. Así es, y creen como los niños. De cierto, y obedecen como los niños. Así es. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un niño es pobre, sí, no tiene nada. Todo es de sus papás. Sí. Entonces el amor, el reino de los cielos es para los pobres, en el sentido de que los niños no tienen nada. El amor es para los pobres, el amor de Cristo es para los pobres. Y los niños son pobres. Sí. Deben de mantenerse. Imagínate un niño bueno, ya hoy lo vemos, lamentablemente, niños que se creen ricos, dueños de sus juguetes, dueños de sus... Sí, pues de todo todo, es de pero ellos. esto ya es contaminación de los papás. Sí. Ok. Bueno, y no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bueno, entonces esto nos dice que hay bendiciones muy grandes para los que reciban el reino de Dios como los niños. Bendiciones espirituales, principalmente. En cuanto a lo material, pues lo que necesitemos. Todo lo que vayamos necesitando, según su criterio. Según sus criterios, porque a lo mejor este varón mañana necesita $1,000 para irse a Jerusalén a hablar, y pues se los van a dar. Dios bendiga a los que... Yo me voy contigo. Bueno, ahorita no es muy recomendable, está la cosa muy pesada. Mi tío me habló antier, ¿sí? Que ahorita hay un odio entre los árabes y están atacando, llegaron policías a Jerusalén, está pesada la cosa. Ahorita está muy fuerte allá por lo del Estado Islámico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, lo cual ya es un dato, no venía caminando ni a ver, no, corriendo. Me urge la salvación. Cristo, claro. Como también Pedro corrió hasta el sepulcro, ¿verdad? Y más rápido que Juan. Al revés, más rápido Juan, pero Pedro se quedó, Juan se quedó afuera y no entró. Y Pedro es el que entró. Ok, y bueno, ahí fue más como... Luego hablamos de eso. Ok, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincando la rodilla. Ok, más que hincar la rodilla, hay que llegar humillados, ¿no? Ok, hermano. Sí, porque hay show de eso, ¿no? Estoy arrepentido y me hinco y esto y el otro. Delante el faraón, de él, ¿no? así es. Delante de él le preguntó, maestro bueno, aquí ya está el lisonjero. Sí. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, en primer lugar, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Bueno, aquí hay una condescendencia de Cristo tremenda. Le está diciendo, no hay un hombre bueno. Él sí era y es, pero había que presentarle primeramente a Dios, porque él no iba a creer. Así es. Ninguno hay bueno sino solo uno. Entonces, el bueno es uno. Aquí otra vez aparece, Dios es uno y es bueno. Amén. Uno y único, porque aquí se habla de la unidad divina y de la unicidad divina. La unidad es la unidad entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, Dios uno, y la unicidad es el carácter de único, o que no hay otro. También nosotros tenemos unicidad, Dios nos hizo únicos. Bueno, así es. Sino solo uno, Dios. Ahora, entonces que era fariseo, pues lo remite directamente a los mandamientos. Los mandamientos, ya sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, y honra a tu padre y a tu madre. Y le citó 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. 5 de muchos. 5 que los más fuertes. No matar, pues. Ahora, aquí lo iba a confrontar y lo iba a acorralar, pero no reconoció, al contrario, se jactó de estar reconociendo y cumpliendo la ley desde niño. Entonces, realmente tenía un velo, pero enorme. Y también tiene que ver que era un rico. Ahora, no vamos a reducir las riquezas a las riquezas económicas, porque otra vez decimos, los pobres son ricos en otros aspectos. Son ricos en orgullo, aunque también los ricos son ricos en orgullo, pero los pobres, escúchalos hablar, se jactan y se vanaglorian de 1000 cosas, y eso los hace ricos, negativamente hablando, porque se jactan.
de ser pobres, tienen orgullo de ser pobres. Y no lo sacas de su orgullo de pobres. No somos pobres, no necesitamos de ustedes, ricos de miseria. Los pobres estamos más cerca de Dios. Así es, además los ricos lloran y nosotros no, comemos juntos. Entonces, con estos 5 mandamientos que le pone, debió haber este muchacho dicho, no, pues estoy frito, no guardo nada de esto, pero este no era el caso de este. Entonces respondió y le dijo, maestro, ¿de qué me hablas? Todo esto lo he guardado, esto para mí no es nada, quiero que me des aquí más información, más revelación, porque todo el día estoy, no he matado, no he robado, y todo el día honro a mi padre y a mi madre. Y bueno, o sea, pero este joven rico tipifica a todos nosotros. Así es, así es. Porque todos somos ricos en nuestra propia opinión sin Cristo. Él entonces dijo, ok, estas palabras. Entonces Jesús mirándole, podemos imaginarnos un poquito qué mirada, así como de, claro, amándolo, pero también como diciendo, pobrecito, qué tristeza, ¿no? Que pueda estar tan engañado. Sí, le amó, ¿por qué? Increíble, porque estaba engañado, así es, y le dijo, una cosa te falta. Y ahí está otra ironía, porque no le faltaba una, le faltaban todas, pero le faltaba la más importante. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Ok, ya hemos hablado de esto, de que no se trata de vender, sino de renunciar. Porque si vendes todo y se lo das a los pobres, lo más seguro es que vas a salir muy enorgullecido y muy presumido, ¿no? Pues le di todo a los pobres. Y no, yo ya renuncié, y no es cierto, la renuncia es interior y a cada momento. A cada momento, a cada instante, y el Espíritu Santo está haciendo ese trabajo en nosotros de mostrarnos que pues todo esto que quiere la criatura vieja es abominable y perjudicial y destructivo para nosotros y ofensivo a Dios, por más maravilloso que parezca. Su fin es muerte. Los caminos del diablo enseguida se muestran como muerte. Toma, Richie, para que no caigas. No quiero hablar. Ahorita todavía no, cuate, cuando llegue su turno. Bueno. Y esto es algo muy grande, ¿verdad? Entonces mira, me dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Los pobres son todos, darle a los pobres es darle la palabra. Y claro, pues los pobres es una gran manera en la cual podemos nosotros hacer tesoros en el cielo, pero sin olvidar que los pobres son todos y no hacer acepción de personas, ¿me entiendes? Porque los ricos no necesitan dinero. ¿Qué les vas a ir a dar dinero si no necesitan? Los pobres sí necesitan, y ahí hay que aplicar el dinero. Por eso también dijo, el que da al pobre, a Jehová le da y le pagará, dice el proverbio. Ok, pero esto sin que raye en el evangelio de la prosperidad y querer dar dinero a los pobres. Bueno, no. Ok, dalo a los pobres, en sentido general, bueno, pues dar la riqueza, que es Cristo, a todos los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, pero tomando tu cruz, porque hay muchos que le quieren seguir, pero sin tomar la cruz. Son los que quieren ver al crucificado y no subir con el crucificado. Ahí están contemplando al crucificado, pero no suben con él, no toman su cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones en su alma y también tenía muchas posesiones. Y otra vez, posesiones puede ser desde un calcetín hasta un avión. Y hemos conocido gente que se aferra a sus calcetines y se agarra de ellos. O sus 2 monedas. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos, o en el reino de Dios, en el reino del Mesías, los que tienen riquezas. Ya no escuchó del rico, ricos. No, al parecer se fue. Y tienen riquezas, y otra vez, ricos en su propia opinión, riquezas de todo tipo, no lo restringamos a dinero. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. O sea que el problema no son las riquezas. El problema no es el dinero, sino el amor al dinero. El problema no es el dinero, sino la confianza en el dinero. Esto es muy claro, porque si no vamos a satanizar el dinero no, pues este hombre Papini, el dinero es el estiércol del diablo, y millones de personas dicen esto, y a mí no me parece eso.
No. Aquí nada, o sea, Satán es Satanás y todo es susceptible al uso que le des. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué el vino va a ser satánico? Como muchos lo tienen satanizado. Bueno, pues porque son alcohólicos en potencia y les da miedo, eso es todo. Ok, entonces tienen riquezas. ¿Cuán difícil a los que confían en las riquezas? A los que confían, hay gente que su intelecto es su riqueza, su nombre es su riqueza. Entonces tenemos que ver todo lo que el ser humano o los seres humanos sin Cristo solemos nombrar o hacer riquezas, porque no es nada más dinero. Entonces esta cláusula aplica a todo tipo de cosas que estemos haciendo o constituyéndolas riquezas, confiando en ellas. Ok. Más es fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, las puertas que conducían a Jerusalén, y también pues puedes tomar la analogía de una aguja, cómo va a pasar entre el ojal de una aguja a un camello, pero en realidad se refería a otra cosa. Algo puertas. muy difícil. Que entrar un rico. Así es, muy angosto. En el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. ¿Qué es imposible para nosotros? Volvernos pobres. No podemos volvernos pobres espiritualmente. A ver, inténtalo. No, es imposible. Aquí dice es imposible. Él nos da de su pobreza para hacernos ricos. ¿Cómo? Bueno, en el caso de que lo concibieras como un ideal. Sí, como pues es un ideal, no pasa de ahí, no puedes. Claro. No llegas. Solo con Cristo se llega a esa pobreza. O sea, ¿cómo vas a renunciar a tu vida, a tu sexualidad por ti misma? A ver, explícame. Imposible. Jamás. O sea, la carne sí estamos más fuerte que nosotros. Estamos vendidos a ella sin Cristo. Ok, para los hombres es imposible esto de renunciar o de vivir en esa pobreza permanente espiritual en la que tenemos que vivir. Para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios y eso es muy grande. ¿Okay? Entonces, el que diga no es posible, yo no puedo, dile, sí, tú no puedes, pero Dios sí puede en ti. Si tú crees, Él va a hacer el milagro, sea el que Él quiera. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo. Este es un arrogante, no había dejado nada todavía. Y además dice, lo hemos dejado todo. Bueno, y además te hemos seguido como si pudiéramos seguirlo nosotros por nuestras propias fuerzas. Otra cosa que no podemos hacer. Si Él no nos atrae, si no es por gracia, es imposible. Ok, entonces respondiendo Jesús y bueno, pues también soportando la altanería de Pedrito, dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, otra vez sal de la casa de tu padre, hermanos, poner a Dios en primer lugar, hermanas, padre, nada de esto que solemos tenerlo en primer lugar, ¿verdad? Ok, el que debe estar en primer lugar es Dios. No quiere decir que ya tu mamá y tu papá te valgan gorro. No, al contrario. No, porque hay muchos que aplican, ¿no? Pues el Señor dice que deja a tu padre y a tu madre y deja que los muertos entierren a sus muertos y tienen a sus hijos muertos de hambre. Por lo menos en la cuestión de la comida. Claro. Así es. Sí, son legalistas. Discernirlo, no hay Espíritu Santo. ¿Cuántas mujeres la topa en la congregación? Así es. O hijos o tierras por causa de mí el Evangelio. Ok, hay que dejar todo esto, pero partiendo de la premisa que nadie puede dejar nada, porque es imposible para los hombres. Lo acaba de decir el versículo, pero para Él todo es posible. Basta que queramos para que lo haga. Así de, basta que quieres, órale. Bueno, pero no acaba aquí la recompensa, ¿verdad? Que no recibas 100 veces más ahora. Aquí se va, lo centuplica, increíble. O sea, por cada uno se vuelve un 100. Bueno, increíble. Entonces conviene darle todo, ¿no? Le das 10 y te devuelve 1000. Le das 1 y te devuelve 100. Y inmerecidamente. Si ahora, escondes la perla, pues no te da nada. No, y no solamente, así es. Ok, que no recibas 100 veces más ahora en este tiempo, como casas, ¿verdad? Porque no tenemos morada fija, ¿verdad? No. Ok, hermanos, ¿a qué hermanos se refiere? A las iglesias. Así es, no a tu carnal, ni nada, no.
no a mi carnalito, a los hermanos de Cristo. Gracias. No, porque a cualquiera se le llama carnal, ¿no? No. Hermanas, ¿verdad? A las que debemos de tratar con toda pureza, ¿verdad? No, pues al cabo es mi hermana, hija de mi papá. Por eso me voy a acostar con ella, no, es la hija de tu papá. Así es. A las jovencitas con toda pureza, ok. Madres, ¿verdad? Y también hay abusadores de las mamás, ¿verdad? Deben todo, ok. Hijos y tierras con persecuciones. Aquí está, este añadido, este que no aparece en todas las veces que se habla del joven rico. Mateo 19 y Lucas 18 también la registran. Y aquí se habla de las persecuciones por causa del Evangelio. Ahora, en el siglo venidero, la vida eterna, lo cual es ya el milenio. Pero muchos primeros serán posteros y los posteros primeros. O sea, ¿qué dijo acerca de esto? Los primeros serán últimos y los posteros los primeros. Y aquí, en gran medida, se refiere a Israel. Ok, pues sí, porque ellos eran los primeros, ¿verdad? Pero los primeros desecharon al Rey de Reyes, no así el remanente. Bueno, ok. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Ahí está el pastor, va delante de nosotros, como el ángel del pacto, lo vimos el jueves en Éxodo 23. Él irá delante de vosotros. Guárdense de escucharle, ¿verdad? Porque Él nos va a introducir, Él nos va a dar la victoria sobre el fereceo, el jefeceo, o sea, la victoria espiritual. Gracias. Iba delante de ellos. Y Jesús era más joven que casi todos, o que muchos de ellos. Por lo menos Pedro. Pues no que Juan, pero Pedro, seguro, Sí, completo, Pedro, sí, ok. Y Él era joven, y le seguían con... Estaba ahí todo lo que... Pues no te puedo decir las edades exactas. De Juan sabemos que era joven, pero Pedro ya estaba casadito, ¿verdad? ¿Y habría algunos otros casaditos? Pues sí, y han acusado a Pablo de que andaba con Tecla, pero bueno, con la que llaman Santa Tecla, ¿verdad? Sor Tecla. Sí, no, ese es del Evangelio apócrifo de Pablo. Se le maneja como... Y en el de Judas se dice que Judas y el maestro tuvieron relaciones. Sí. No, y también María Magdalena, que era la compañera del Señor. Sí. Y de Pablo con Tecla. Así que Sí, ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tecla era mujer. Sí, una mujer preciosa que recibió al Señor, pero dicen que... O sea, esto es apócrifo. Claro. Fue soltada en el Coliseo Romano y vino una mujer leona, una hembra leona, y la protegió. Entonces, de esos milagros que se cuentan sobre A él le pasó. esa es otra teoría, de que pertenecía al Sanedrín y había quedado viudo. Otra teoría es que nunca conoció a mujer. Otra teoría es que... ¿Pablo? Sí, claro, pero son teorías extrabíblicas y no está. nada está 5 registrado. o 6 seguimos. Porque, claro, él venía del Sanedrín. Claro, él era rabí. Sí, pero no dice que Pablo fuera del Sanedrín. No, en ninguna parte. En ninguna parte se dice. No, se dice que era un fariseo de fariseos, un estudioso a los pies de Gamaliel. Gamaliel sí era del Sanedrín, porque lo sabemos por Hechos 5, y además hay documentación de escritos judíos que perteneció al Sanedrín. Ok, vamos a... De la escuela de Gilel, así es, opositora de Shammai. Ok, entonces... 32. y le seguían con miedo. Hay que seguir a Cristo o relacionarnos con... ¿Por qué tenían miedo? Bueno, pues iban a pasar el temor, no lo conocían, lo juzgaban, era un desconocido para ellos, iba a llegar a ser conocido, iban a tener temor. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado para cumplir las profecías, y los principales sacerdotes y los escribas le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Entonces Cristo se le dio muerte por el lado del poder gentil y también del poder eclesiástico judío. Los reyes de este siglo le dieron muerte. Y lo escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ok, entonces esto es de acuerdo a las profecías, y esto es también de acuerdo a lo que nosotros vamos a vivir, ¿verdad? También nosotros lo estamos viviendo. Estamos siendo azotados, aunque nunca como Él, escupidos, ¿verdad? Escarnecidos, ok. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Bueno, ¿cómo ves esto, hermano? Bueno, muy pretencioso, ¿verdad? Queremos que hagas lo que pedimos.
él les dijo, ok, ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bueno, en el otro evangelio es quien pide esto es la suegra, la mamá. Ok, y aquí hay una aparente contradicción. No hay contradicción. El caso es que se hizo esta petición, hayan sido ellos o haya sido la mamá. Lo que se empieza a ver en una armonía es que fue la mamá la que empezó a documentarlo con los hijos. Y ya quedaron inducidos ellos, es lo más probable. Ok. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no saben lo que piden. Y esto va aplicado a todo lo que pedimos. No sabemos lo que pedimos a menos que sea el Espíritu Santo quien esté pidiendo y intercediendo por nosotros. Entonces cuidado con las peticiones que hacemos, porque podemos llegar a recibir algo que no esperábamos que fuera eso, y pues Dios nos va a decir, pues es lo que me pediste. Tú me pediste eso, tú me dijiste que querías una mujer. Ahora hay que pagar el precio. Tú me dijiste que querías un esposo, ya te la mandé. Pedimos conversión y arrepentimiento para los demás. Eso es lo más seguro. Así es, pedir las cosas buenas, temor, fe, arrepentimiento, obediencia. En esas cosas no hay pierde. Estás pidiendo Estamos bien. seguros, claro. Así es. Según su voluntad. Estos no saben pedir. Y entonces les pregunta y nos pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿Del cáliz? ¿Podéis pisar el lagar de la ira conmigo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? El de fuego, obviamente. Ellos dijeron, podemos. Ok, bueno, Jesús les dijo, ok, si van a poder es por mí y también, pues nosotros no tenemos que hablar, no debemos hablar así. A la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y toda la iglesia está bebiendo este cáliz, y con el bautismo con que yo soy bautizado, toda mi iglesia será bautizada. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Pero es con descendencia, porque pues el Hijo y el Padre es el uno, y obviamente él... Pero él honrando al Padre, todo. Él honrando al Padre aquí en su ministerio terrenal, así es. Aquellos para quienes está preparado. Entonces ya todo está preparado, ¿verdad? Pero podemos entorpecerlo todo por el libre albedrío que ahora tenemos. Ok, así es. Ok, más Jesús, cuando le oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. En realidad, envidias, ¿no? Claro. Ellos también querían ser el número 1, querían ser... Y bueno, entonces comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, o los reyes, los presidentes hoy en día, se enseñorean de ellas, tal cual, ¿no? Es un retrato de lo que bueno. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero en la iglesia es totalmente distinto, es al revés. El que quiera ser el mayor debe ser el servidor, y no como en el mundo, el mayor es el servido. Ok, así es. No será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande, ahí Cristo abre la posibilidad para todos, no nada más para Juan ni Jacobo ni para Pedro, sino para el que quiera. Dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros sirva, sea vuestro servidor, sea el que sirva. Y el que de vosotros quiera ser el primero, o tener un lugar, digamos, de importancia en la iglesia, sin que esto genere orgullo alguno, pues sirva, ¿verdad? Para ganarse el primer lugar. O sea, para ganarse la autoridad, pues tienes que trabajar. La autoridad no viene gratis. Tiene que tener fe en que va a recibir, así es 5:17 de Santiago. Ok, será siervo de todos, pero no esclavo, hay que diferir, servidor, no esclavos. Bueno, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, amén, y para dar su vida en rescate por muchos, no por todos. Ok, entonces también nosotros hemos sido enviados a servir y no a buscar ser servidos, porque eso ya fue en el tiempo pasado. Y aquí aparece otra vez, hace poco lo vimos, a Bartimeo, hijo de Timeo, que recibe la vista. Entonces la ceguera espiritual, ¿verdad? A lo mejor este Bartimeo no era ciego de nacimiento como el ciego de nacimiento de Juan 9, el caso es que era un ciego. ¿Okay? Y a decir verdad, todos hemos nacido espiritualmente, o sea, de nacimiento ciegos. Vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí acerca de mendigar va para todos los seres humanos, todos son
vagabundos, vagos, mendigos, sin Cristo. Así es. Y oyendo que, pero claro, literalmente era un mendigo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ya de entrada vemos cómo su fe, pues, gracias, y no le importó el qué dirán. Y no le importó hacer el ridículo públicamente, cosa que está deteniendo a muchos para no hablar. Me da miedo hablar. Ok, no tuvo este miedo, había mucha fe y muchos le reprendían para que callase, o sea, gran oposición para este Bartimeo, para que no se lleve la salvación, o sea, para que no le hagan la sanidad, y sin embargo, él clamaba mucho más. Así también cuando entramos en oración, el diablo a veces está ahí: ya cállate, ya no hables, no te escucha. ya termina, ya di, y ya calla. Ya te escuchó, ya te escuchó. O no te va a escuchar, o no te escucha. Pues, o a veces, ¿verdad? También la expresión de gente de afuera: Así es. ¿Para qué horas? Tú eres demasiado. Ay, qué ridiculeza. Así es. Pero aquí vemos que la oposición, pues, coadyuvó a que este hombre recibiera la sanidad. O sea, la oposición nos ayuda. Sí. Definitivamente. Él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza. Amén. ¿En quién? En Yeshua. En Yeshua. Levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo lo que casi siempre nos pregunta: siempre, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, quiero ver, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino, tomando su cruz. Y bueno, esto de seguir a Jesús es todos los días. Sí. Ok. Rafa. Pues aquí en este capítulo hay muchísimas cosas muy importantes. Por ejemplo, en el pasaje de donde bendice a los niños, es también muy similar al pasaje que se vio en Marcos 9, en el capítulo 42, que dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Esto es porque están reprendiendo a las personas que están llevando a los niños, pero los niños somos nosotros, o son todos los hermanos que han vuelto a nacer, ¿verdad? Entonces, si cuando estamos fresquecitos en arrepentimiento, aceptando al Señor Jesucristo, y entonces nos vienen y nos dan otras doctrinas, o nos tientan con muchas cosas materiales, entonces son tropiezos y nos vamos a, posiblemente nos podamos caer. No seamos como niños, ¿verdad? Que son llevados por todo viento de doctrina. Así es. ¿Verdad? También con el joven rico, que pues que aparentemente él ha aceptado que ha cumplido la ley, pero desde el punto de vista material, legal, ¿verdad? Es muy legalista, pero espiritualmente no ha cumplido, porque el Señor nos dice que lo que Él pretende es que no tengamos sacrificios carnales, sino sacrificios de espíritu, ¿verdad? Y el sacrificio de espíritu es que lo amemos principalmente. Y al amarlo a Él, pues estamos amando a nuestros hermanos. Y a los no hermanos. Y a los no hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que estar hablándoles la palabra, que es alimentando a todos. Ok. Pues bueno, Eli, aquí oración y servicio, fíjate. Se queda esto en mí, ¿no? Oración, bueno, pues pedir conforme a su voluntad, que bueno, pues cada día se va conociendo mejor, ¿no? Y el servicio también, de igual forma, ¿no? Gracias. Bartimeo, pues los recibió la vista para servir, ¿no? Se le acabó de su fiesta de andar de mendigo, comiendo sus niños. No, porque se la pasaba muy bien Bartimeo, de mendigo. Pues no pagas renta, no pagas luz, todo el mundo te da un taquito, 2 taquitos.
y se le acabó No hay la fiesta tareas que matrimonial. hacer. Entonces, Así es, gracias. ok, Luis. Pues un buen tema a tocar es las personas que están pasando por un problema de divorcio, ¿no? Una situación así a veces legalmente podríamos hablar más bien espiritualmente que la raíz de todo, que un paralelo detrás de una situación de divorcio. El tema es perdón y restauración. Es algo que a veces no se distingue, por lo mismo que la situación está muy difícil, muy densa, los que están adentro no encuentran cuál es la salida, están en el vivo problema. Y para los que estén pasando en eso, lo importante es el perdón. O sea, no importa quién haya sido la parte ofendida, hay que perdonar para soltar eso y vivir en libertad y ser restaurado, ¿no? Ser restaurado es que pues a lo mejor la parte ofendida necesita un tiempo para ser sanada, para reconciliar, pero es importante reconsiderar una salida para no quedarse en ese sufrimiento, ¿no? Porque Y que la parte ofendida pues también reconozca que es un adúltero, ¿no? Sí. Sí, porque esa parte es importante. El ofendido, pues, Sí. lleva el victimismo. Sí, eso es importante porque el perdón de los hijos de Dios no es como el perdón del mundo, ¿no? Así es. El perdón del mundo es, Él me la hizo, el que venga y me pida perdón, ¿no? Y el perdón del hijo de Dios es... O perdono, pero no olvido. Así es, también. Y sin embargo el perdón del hijo de Dios es, me la hicieron, pero yo voy y los perdono, ¿no? Así es. Entonces, y cuidado, porque detrás de esa línea está pues ya la situación de adulterio que veíamos que en un sentido espiritual ya no nada más es una pareja, sino ya sí un asunto espiritual ya más enredoso. Entonces pues confiar ahí. También está la misericordia de Dios, ¿no? Cuando Él sabe que ya en un sentido estricto es importante no adulterar, pero cuando ve que conoce el corazón del hombre, el alma del hombre, y sabe que necesita una persona que está anhelando, en su misericordia se la puede dar. Quizá también sería una opción pensar en el amor y la misericordia de Dios ante alguien que quiere ser muy radical en cuidado con el adulterio, por ejemplo. Porque ciertamente están los adulterios del alma, que son más... No, y de hecho más decimos que si el alma está adulterando con Dios, pues... Es porque en el espíritu, en el mundo espiritual. El cuerpo también cae en eso. Entonces, bueno, ahí está esa opción para el caso del divorcio. Y otra cosa interesante era Bartimeo, ¿no? Qué curiosa es la fe. Qué curiosa es la fe, ¿no? Porque la fe nos ayuda a confiar en lo que no vemos, no tenemos, y nos ayuda a tener esperanza, aunque no la vemos de cerca en lo que necesitamos, pero confiamos. Es curioso, ¿no? Va rumbo a Jerusalén, el Señor va rumbo a Jerusalén. Muchos lo van siguiendo. Es como para que muchos dijeran, ahí vamos detrás del Mesías. Se detiene ahí para Dios. Sí, y es curioso, esa multitud. Ya queremos llegar a Jerusalén y tú te detienes por Bartimeo. ¿Qué Bartimeo le pide? Con Pues fe retrasa, alta. Exacto, él es... Pero bueno. Pero es curioso, ¿no? Las multitudes pudiendo ver de verdad al hijo de David, sabiendo que están siguiendo al Mesías, nada más van Lo por ve el un premio, ciego. ¿no? Sí, exacto, lo ve un ciego, Lo exacto. ve. ¿No? Qué increíble. O sea, qué curioso, ¿no? La multitud que ve Todos no ven sabe y a no quién ven, sigue. para que viendo no vea. Y un ciego por su fe, ¿no? Qué curiosa es la fe, poder ver al que no podemos ver con los ojos físicos. Y por último, otras dos cosas es la petición de Santiago y de Juan, de Jacobo y de Juan, nos deben de llevar a reflexionar lo que a veces decimos, no hay que hablar sin pensar. Porque, por ejemplo, cuando el Señor les dijo, podéis beber del vaso del que yo bebo y ser bautizados del bautismo con el que yo soy bautizado, ellos dijeron, podemos, ¿no? Pero pues no sabían, por ejemplo, que les esperaba. Realmente implicaba todo eso. Sí, porque por ejemplo el vaso es conocido como el sufrimiento, ¿no? En el Getsemaní, quitan de mí este vaso, este sufrimiento. Y pues ese lo bebió Juan, se quedó de viejito y encarcelado en Patmos, ¿no? Bebió del vaso. Y también Jacobo, ¿no? Jacobo participó del bautismo, que era muerte, era morir para resucitar, y a Jacobo lo En realidad mataron. es todos los días bebiendo de ese vaso. Así No es. el último día. Pásame el vaso. No. Sí, pero- todos los días. Beber Sí, de hay- este cáliz. Y, Hermoso. y el bautismo, que es morir para resucitar, pues Jacobo fue de los 12 discípulos, el primero en ser muerto por Herodes en Hechos 12. Entonces, ni modo, fue bautizado, aceptó y tuvo que morir. Entonces hay que tener cuidado con lo que decimos, no tan deliberadamente, hay que ser sabios para no hablar de más, y más delante de Dios. Hablar a la hora de Sí, Dejar que el Espíritu hable. así es.
Y pues ya por último hacer un llamado a todos a que se acerquen al Mesías, porque esta es la tercera vez que hace un llamado de que conforme a las profecías, Él va a morir para resucitar y salvar a muchos, ¿no? En el capítulo 8 había hecho la primera mención, en el 9 la segunda, y en este 10 por última vez vuelve a decir que va a ser entregado al poder gentil para la remisión de los pecados, la esperanza de gloria. Muy bien. Gracias a Yeshua. Aquí está Marcela. Gracias, amados. Gracias, amados en Jesús nuestro Señor todos. Pues el divorcio me enseña un poco respecto al divorcio en el que anduve, pero de Jesús nuestro Señor. Yo estaba divorciada, estaba casada con la carne, con los huesos, con el sexo, con todo, el oprobio, y estaba muy lejos del Señor. Ahora lo que pido es que nada humano me separe de Él. Eso es lo que aprendo respecto al divorcio. Respecto al ningún poder humano me separe de su amor. No separe. Bendito. Porque hay alguien que nos quiere separar. Porque hay alguien que nos quiere separar constantemente, aún en sueños. Porque lo hemos experimentado. Yo lo he experimentado. Pero en el nombre de Jesús Todopoderoso, hecho fuera todo eso. Respecto al joven rico, pues renuncio a mí misma, renuncio a cada instante, a todo lo que deseo, mis planes, a mis deleites, que ya tiene la agenda, pero continúan por ahí invitándome. Así es. Continúan invitando. Estamos constantemente siendo invitados a la fiesta, pero yo estoy en la fiesta del Señor permanentemente. Bendito sea su amor, bendito sea, y gracias, estamos aquí en el gozo de Jesús. Y estoy bebiendo la copa con Él a diario también. Estamos en el sufrimiento, hermano. Pues igual, ¿no? En la parte del divorcio, generalmente sí lo relacionamos únicamente con el matrimonio entre varón y mujer, pero ya viéndolo o llevándolo a un plano espiritual, realmente es una situación delicada de la cual tendríamos que tener cuidado para no ser separados de Dios ni de Cristo, y efectivamente pues renunciar a toda esa parte en el espíritu, de saber que siempre vamos a estar invitados a separarnos, siempre va a haber planes, siempre vamos a tener eso como presente o alguien que nos esté ahí diciendo, pero así es, claro. Pero en la misericordia de Jesucristo, la verdad es que cuando nos recuerda que estás como extranjero en este lugar, ahí en esa parte se te acaba el plan, se te acaba el proyecto y tienes la convicción, o quisieras tener la convicción verdaderamente de estar casada con Él por la eternidad, ¿no? Porque al final del día sí te das cuenta que aquí, bueno, la conclusión es que este cuerpo nos estorba mucho, ¿no? Siempre estamos luchando con eso porque en realidad quisiéramos amar a Cristo al 100, ¿no? Decir, ya, basta, ¿no? Quisiera, pero este cuerpo no nos ayuda mucho, entonces tenemos que estar como muy alertas en esa parte, ¿no? Que si verdaderamente amamos a Cristo, pues no adulterar en esa parte, pues no adulterar pues en nada, ¿no? Y el no adulterar en nada con Cristo, pues igual el que está casado, pues no adultera tampoco, o sea, no anda buscando, porque estás casado, claro, o sea, ¿por qué? Porque estás buscando estar casado con Cristo, serle fiel a Cristo, y en eso pues ya te lleva también a la parte terrenal, por decirlo así. Así es, ajá, exactamente. Gracias. Sí, como no. Yo descubrí en la mañana que los verdaderos tesoros que se hacen en esta tierra son un tesoro para el cielo cuando estamos arriba. O sea, que de mis obras, de mis actos, pues tengo que hacer diario un tesoro que me cuente ahí arriba, ¿no? Por lo menos uno al día. Un tesorote. Así es. También por la piedra, además. Rafa, ya. Tus patis. Sí, yo quiero hablar esta vez. Diga, claro. Aquí el Maestro Divino Señor nos llama con sus cuerdas de amor. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos para verdaderamente llegar?
la reflexión, ¿no? Sí, porque, muy bien, porque vemos dos peticiones en el versículo, en el capítulo. Por un lado, los hijos de Juan y Jacobo y su hermano, y a Bartimeo. Y resulta que el ciego, que no conocía a Cristo más que de oídas, sabe pedir, y los que estaban con él caminando hace mucho tiempo no saben pedir. Entonces eso es algo también digno de verse. Así es, Pues y sí, esto nos habla de muchos que creen que porque tienen 20 años de escuchar el Evangelio, espérame, la antigüedad no es criterio de nada. Así es. Ahí está el ejemplo de Pablo, que ni siquiera vio al Señor, y el apóstol, que estuvo más tiempo con el Señor, terminó reconociendo que la sabiduría que había en Pablo, la revelación que tenía Pablo, era tan grande que muchos indoctos tuercen. Timoteo también, siendo joven, iba al frente de una iglesia, así es, muy importante, y en una región muy difícil. Bueno, pues esto fue Marcos 10 para ver y para que veas. Para ver, pues hay que aceptar la ceguera. Entonces el velo o la ceguera es quitada por el Maestro Yeshua, que vino a, entre otras cosas, a quitarnos el velo y poder ver lo que somos y lo que valemos para Dios. Y lo que valemos para Dios, pues lo demostró en la cruz. Dios te bendiga en el nombre de Yeshua. Gracias Rolando, Luis, Marcela, Richie, Paola, Rafa y Patti. Dios te bendiga a ti que escuchas, donde quiera que estés. Yeshua es el Mesías de Israel. Hay poder y autoridad para que dejemos de ser esclavos y vivamos como libres, pero no para el pecado. Hasta la próxima.